amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es un día muy especial, es lleno de travesuras, comiquitas, rayones, tachones, dibujos y todo, porque es el Día del Niño. Y este video es especial para ellos. ¿Quién quisiera ser como un niño? ¿Quién quisiera volver a esa etapa tan inocente? Por eso la palabra de Dios dice: dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es verdad, amigas. Debemos dejar que los niños vivan su infancia plena, vivan su época plenamente, para que cuando sean adultos sean unos buenos adultos. Ya nosotros adquirimos mañas, que la envidia, que hipocresía, mentiras, un montón de cosas, pero un niño no. Un niño no está viendo conveniencia, un niño no está viendo nada, un niño es puro. Y esa inocencia quisiéramos tener nosotros, pero sin embargo, podemos nosotros hacer de los niños muchas grandes cosas, porque un niño es como una plastilina, que dependiendo cómo tú lo moldeas, ese niño va a crecer. Depende de los valores que tú le inculques a tu niño, para que él, ya cuando sea grande, cuando ya esté formado, sea una gran persona. Parejas, por favor, yo he visto cuando se separan, muchos se desquitan con sus hijos. Mejor dicho, se desquitan con su pareja, involucrando a sus hijos en cosas que no tienen que ver. Hay mujeres que son egoístas y dicen: no, me separé, este no tiene derecho a ver a sus hijos, a mí me da todo su sueldo y punto, y si puede darme más, pues que lo haga, pero no lo va a ver a mis hijos, no le voy a permitir. ¿Qué hacen, mujeres, ustedes secuestrando a sus hijos? No son de su propiedad. Me incluyo yo también. Muchas personas hubiéramos querido tener esa figura paterna, aunque no haya vivido con nuestra madre, pero que por lo menos ese padre se hubiera hecho cargo, tanto en lo económico, pero también en lo afectivo, porque muchas de las veces no es solo lo material, amigas. Hay hombres que no tienen, realmente no tienen lo suficiente para poder dar lo que ellos quisieran en la parte material a sus hijos, pero hacen lo que pueden, no se desentienden de sus hijos. Pero yo creo que no es justo que, aún siendo sus padres colaboradores, si puede caber la palabra, en la parte económica con sus hijos, su expareja no permita que el padre comparta también con sus hijos. Eso no está bien. Los hijos no son propiedad. Y en un futuro eso puede pasar factura. Asimismo, los hombres se desentienden de sus hijos porque dicen: no, yo por qué le voy a estar dando a ella una pensión si se va a ir a comprar celulares, si le va a mantener al nuevo novio, si va a comprar vestidos, si se va a ir de baile. Y muchas de las veces, de acuerdo a su capacidad económica, no le ponen una pensión suficiente como para tanto lujo, porque las mujeres también hacemos a veces lo imposible para que alcance el medio, especialmente las mujeres a las cuales los hombres se desentendieron de sus hijos y no les importa absolutamente nada. Entonces es una forma absurda de ver las cosas. No te doy porque te vas a gastar, no te doy. Acuérdense, en hombres, que el dinero no es para su expareja, el dinero es para los niños. Y ustedes no tienen que estar cuestionando en qué va a gastar, porque una madre que es responsable sabe que debe gastar en sus hijos. Así que por favor, no utilicen a sus hijos para desquitarse de sus parejas. Dejen a sus hijos vivir una infancia plena. ¿Por qué? Porque si para Dios es tan importante un niño, ¿por qué no puede ser importante para nosotros los humanos? Los niños son el futuro del mundo y depende de nosotros qué hagamos con los niños, qué hagamos con esos niños, para que a futuro sean grandes personas.
No les criamos nosotros con el fin de que cuando yo sea viejo mi hijo me devuelva todo lo que yo hice por ellos, porque no es así. Los niños son una responsabilidad de nosotros. Pero como todo en la vida se devuelve, pues cuando uno ya está viejito, los hijos reconocen lo que uno hizo por ellos. Pero si uno estuvo peleando todo el tiempo, le estuvo como marcateta de aquí para allá, de aquí para allá, que no le vas a ver a tu papá, que no le vas a ver a tu mamá, que no te voy a dar esto, que por aquí no, entonces esos niños, ¿qué va a ser de ellos, amigos? Tomen en cuenta eso y hagan de sus hijos grandes hombres y grandes mujeres. Este video es dedicado para todos los niños del mundo porque se lo merecen. Es algo muy divertido, les va a gustar y van a aprender muy rápido. Un abrazo, un besote, muchas comiquitas, muchos dibujitos y todo lo más bello para los niños del mundo. Que Dios me los bendiga siempre y me los persevere. Empecemos, amigas. Los materiales que vamos a utilizar para hacer esta gorrita son lana jazmín de color amarillo patito. Vamos a utilizar lana jazmín negra, lana jazmín azul eléctrico, lana jazmín gris y lana jazmín blanca. En este caso yo no tengo lana jazmín, y como la parte blanca es solamente la que me ocupa los ojitos, entonces no tengo problema. Voy a utilizar esta que es un poco más delgadita, que es lana bambino. También voy a utilizar mi amigo el crochet número 3.5, tijeras y una aguja lanera. La talla que vamos a hacer es como para un bebé de 6 a 9 meses. Y vamos a hacerla así, amigas. Hacemos un arito mágico y dentro del aro mágico vamos a tejer 12 puntos altos dobles. Quiere decir puntos altos de 2 sacadas. Así, subimos con 2 cadenas y vamos a hacer seguido 11 puntos más. En total completamos 12 puntos altos. Es bien fácil hacer, amigas, porque prácticamente es con un gorrito base y luego pues le vamos a adicionar el diseño para que se vea con la carita de los Minions. Son divertidos personajes que a los bebés les gustan mucho y a los niños igual. Incluso a los adultos, a los que nos gustan los dibujos animados. Pues dicen que todos tenemos un niño adentro y pues es verdad, amigas, aunque a veces a mí me digan que yo soy infantil, a mí me gustan mucho los dibujos animados. Y me gusta mucho compartir con mis hijos de ver este tipo de películas que son divertidas. 2, 4, 6, 8, 10 y 12, sí, para no confundirme. Entonces ya están los 12 y lo que vamos a hacer es esta colita la jalamos. No la apretamos mucho para que no se vea muy fruncido. Cerramos con punto deslizado dentro del espacio entre los dos primeros puntos. No lo vamos a hacer cerrando en la primera cadena como sabemos hacer en otros tejidos, sino aquí. Vamos a hacerlo en el espacio. Cerramos con el punto deslizado y vamos a subir 3 cadenas. Dentro de ese mismo espacio vamos a hacer un punto adicional. Y así nosotros vamos a llenar cada espacio con 2 puntos altos. Quiere decir que si nosotros la primera vuelta hicimos 12 puntos, la segunda vamos a tener obviamente 24 puntos.
La colita siempre la vamos perdiendo. Entonces vamos a obtener 24 puntos. Hemos tejido ya los 24 puntos en nuestra segunda vuelta, haciendo 2 en cada espacio. Ahora sí vamos a cerrar con punto deslizado, tomando la primera cadenita de nuestro primer punto. Deslizamos así y vamos a subir 3 cadenas y vamos a alternar. Quiere decir que vamos a hacer 1 y 2, 1 y 2 de esta manera. Ese es nuestro primer punto. Al siguiente vamos a hacer 2 puntos. Pero los puntos ya no los vamos a hacer acá adentro, sino encima, en la costillita, ya no adentro. Entonces quiere decir que vamos a alternar haciendo un punto, seguido 2 puntos. Un punto y seguido vamos a hacer 2 puntos. Vamos a alternar de esta manera, amigas, haciendo 1, 2, 1, 2, 1, 2 encima de los puntos, ya no adentro. Terminamos nuestra tercera fila, cerramos tomando en cuenta la primera cadenita que hicimos en el primer punto, con punto deslizado, y ahora vamos para la cuarta vuelta. Subimos con 3 cadenas y vamos a hacer ahora un punto en cada espacio, un punto. En cada espacio, un punto en cada espacio. Esta ya sería nuestra cuarta vuelta. Así, amigas, no es difícil. Terminemos entonces nuestra vuelta con un punto en cada espacio que sigue. Esta fila que viene sí la vamos a hacer con aumento y sería 3 puntos para empezar, seguido hacemos 2. Luego nos toca 1, luego nos toca 2, 1, 2, 1, 2. Así vamos a hacer esta vuelta. Y vamos a ver luego si ya está con la medida de la coronita para poder seguir haciendo nuestro trabajo. En la vuelta anterior me equivoqué, amigas. El primero no es un punto, son 3 cadenitas con las que subimos. Ustedes ya saben, no hace falta repetirles porque son muy inteligentes y me entendieron. Vamos a subir la próxima vuelta igual, con las 3 cadenitas. Y vamos a hacer esta vuelta sin aumento. Quiere decir que vamos a hacer un punto alto sobre cada punto que ya está tejido. Luego de tejer esta vuelta vamos a tomar la medida a ver si ya está con el ancho necesario de la coronilla para poder seguir nuestra gorrita
dándole forma y tejiendo ya con el cambio de color. Así que vamos a hacer esta fila sin aumentos, amiga, punto sobre punto. Termínenme en la vuelta, amigas. Sería la vuelta número 7, la que nos toca. Bien, amigas, estamos hablando de que es una gorrita para un bebé, como yo les había dicho, de 6 a 9 meses. La circunferencia tiene, debería tener 13 centímetros. ¿Ya? Aquí están 14 centímetros. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque como esta fila nosotros ya la hicimos sin aumento, entonces esta sería ya la primera fila de la parte ya donde va tomando forma la gorrita. Entonces están 13 centímetros y está bien. La coronilla, ya hicimos la primera vuelta, que sería ya de la parte donde ya no van a ir aumentos, sino ya todo va a ir recto. Es una gorrita con una talla, como les vuelvo a repetir, de 6 a 9 meses, lo cual quiere decir que de altura va a tener 16 centímetros. Quiere decir que nos falta todo esto para acabar la gorrita, obviamente, pero yo les estoy dando la indicación de la altura que debe tener nuestra gorrita de acuerdo a la talla que vamos a hacer. Por ende, ya una vez terminada la gorra, nos tiene que dar aproximadamente 41 centímetros, que es la circunferencia final de la gorrita, de la parte del contorno de la cabeza, porque aquí lo que estamos haciendo es el contorno de la coronilla del bebé. Hemos hecho ya las 7 filas. Tengan en cuenta, amigas, que en la parte de la coronilla, para empezar, hicimos las 2 primeras filas, 2 puntos en cada espacio. Comenzamos con 12, luego 24. Luego la tercera fila le hicimos alternado, 2, 1, 2, 1, 2, 1. La cuarta fila no hay ningún aumento. La quinta fila no hay ningún aumento. Sexta fila, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Y empezamos con la séptima, que ya es parte de la forma del gorrito. Ahora vamos a cambiar de color y nos vamos por el color negro. El cambio de color lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer un nudo igual que el que hacemos cuando empezamos un tejido. Así. Me voy para acá. Y le paso de esta manera. La colita de aquí la voy a ir perdiendo. No tengan miedo, porque no se les va a zafar ni nada. Va a quedar bien atrapado. Apretamos un poquito más el amarillo y empezamos con el negro. De esta forma. Subimos las 3 cadenitas normalmente. 3, y vamos a seguir haciendo lo mismo, pero perdiendo la colita. Ya a partir de ahora no hay aumentos, así que vamos a hacer 2 filas de color negro, de la misma forma que ya venimos haciendo las filas que no tienen aumento. Si notan ustedes que le voy perdiendo a la colita y que no se va a zafar acá para nada, porque ya está enganchado con el primer punto. Bueno, este es un hilo negro, no lo van a notar mucho, pero si ustedes lo hacen, van a darse cuenta que no se les va a zafar, porque ya está enganchada la cadena aquí. Es una forma más práctica de unir el hilo y
de que no quede aquí amontonado ningún nudo. Entonces, amigas, vamos a seguir haciendo con el hilo negro dos filas sin que haya ningún aumento. Ya he tejido las dos filas de color negro. Ahora lo único que vamos a hacer es recortar y vamos a rematarle. Queda rematado ahí, no se va a zafar. Nosotros habíamos dejado en stand-by o en espera el hilito amarillo. No va a ser mayor problema porque fueron solo dos filitas, entonces no hay problema ahí. Lo único que tienen que hacer es, sin fruncirle a lo que dé el hilo, vamos a subir normalmente las tres cadenitas para seguir con nuestro diseño, haciendo las filas que nos corresponden. Yo ya me adelanté tejiendo aquí 6 filas más, que son las que completan 15 centímetros del gorrito, pero yo les había dicho que tiene una altura de 16 por la talla, así que el centímetro que nos falta lo vamos a completar con el filito negro de medio punto y el filo azul. De antemano les cuento, amigas, ustedes me dirán, pero tan poquito hilo que tiene ahí. Sí, amigas, yo aprovecho de los trabajos que a mí me quedan. Yo nunca desecho, obviamente, porque todavía estamos hablando de que es una cantidad que nos puede servir para cualquier trabajo o para completar cualquier trabajo. Estas son lanas que a mí me han quedado de trabajos anteriores y yo las tengo guardadas porque algún rato me van a servir para completar algún filo, algún detalle o lo que sea. Aquí nada se desperdicia, amigas, así que estos poquitos de lana que ustedes ven tan chiquitos, tan poquitos, que ustedes dirán, ¿por qué no me habla de gramaje? ¿Cuántos gramos vamos a utilizar? Pues en este caso estamos hablando de una gorra de bebé. No requiere de mayor gramaje, sino de intuición y completar nuestros detalles con lo que nos ha quedado. Esa es una forma también de ahorrar, amigas, y de hacer lindos detalles con todo el material que tenemos. Ahora sí, amigas, vamos por lo nuestro. Ya está nuestra gorrita y le vamos a poner unos filos por acá para que tenga el diseño como de piloto, como tienen los Minions. Así que pónganme atención a lo que vamos a hacer. Ya terminamos acá y lo único que vamos a hacer es recortar dejando un poquito aquí para el remate. Y está nuestra gorrita casi terminada, todavía nos falta un poquito. Ahora entonces vamos a hacer la parte de aquí, que es la que las curvitas del diseño, para que tenga apariencia de piloto, como el muñequito, como el Minion. Bien, amigas, yo ya he terminado la base de la gorrita. Me he adelantado a hacerle la orejita del un lado y un ojito, pero no se preocupen que ya les voy a indicar cómo se hace. Voy a dar la vuelta y les voy a indicar cómo vamos a hacer la otra orejita. Nosotros vamos a tomar en cuenta los dos puntos del extremo, estos dos puntos, y a partir de esos dos puntos voy a contar 4. 1, 2, 3, 4. Voy a poner aquí mi marquita. Y
sería 1, 2, 3, 4, con el punto del extremo 5. Doy vuelta. Este sería el otro punto del extremo y cuento 4. 1, 2, 3, 4. Y le voy a marcar ahí. 1, 2, 3, 4, sí. Le voy a marcar ahí. Ustedes van a hacer 10 puntos en este extremo. 6, 8 y 10. Listo. Y vamos a tomar nuestra lana. Como ya les había dicho, hacemos el nudo como que vamos a empezar de cero nuestro tejido. Y vamos a hacer nuestro primer punto. Ahí. Subimos 3 cadenas. Y no tienen por qué tener miedo de que se les zafe acá, porque ya enganché la cadenita, el nudo que hice, ya enganché aquí. Entonces no pasa nada. Perdemos la colita que queda haciendo los puntos siguientes, que son 10 puntos, amigas. 10 puntitos. Es bien fácil y es rápido el tejido de este gorrito, amigas, de gorrito de Minium. Una vez hecho los 10 puntos, damos vuelta a nuestro tejido y vamos a hacer disminución. De esta forma, subimos 3 cadenitas, vamos al punto siguiente, lo tejemos a medias, o sea, le dejamos ahí y vamos al siguiente. Y se unió como si fuera un punto. Hacemos el siguiente punto normalmente. Igual seguimos. Y en el extremo también vamos a hacer lo mismo. Pongan atención, amigas. Estamos ya en el extremo y vamos a hacer lo mismo que hicimos. Tejemos el punto, pero solo hasta la mitad. Vamos al siguiente. Tejemos hasta la mitad y pasamos. Y se convirtió en un solo punto. Ahora vamos con la siguiente vuelta. 2, 3 cadenitas. Pasamos al siguiente punto. Lo tejemos a medias. Tejemos a medias también el de al lado y con la lazada unimos. Se formó un solo punto. Esta es una forma de disminuir, para que se vaya formando como un triangulito en la parte de aquí, que es la orejita de la gorra. Seguimos tejiendo normalmente. Y aquí nos toca tejer a medias. Vamos al primer punto de aquí. Tejemos a medias y miren, si ven que se va menorando, vamos a dar la vuelta
Aquí hemos hecho 1, 2, 3, 4 filas. Aquí ya tenemos 3 filas y vamos a hacer la última, que sería así: 1, 2, 3. Vamos al de al lado, lo tejemos a medias. Vamos al de al lado, lo tejemos a medias y hacemos un punto. Acá, como ya disminuimos estos del medio, simplemente vamos a cerrar con un punto normal. Y nos va a quedar así, amigas. Este punto es de aquí, que lo unimos, va a ser como que si fuese un solo punto. De manera que nos deben quedar 3 puntos, de esta forma. Y ahí únicamente lo que vamos a hacer es recortar. Listo, amigas. Entonces nos ha quedado como un triángulo, pero no necesariamente en punta, sino esta parte planita. Porque aquí va a ir una trencita colgante igual del otro lado. Entonces ya le vamos a dar forma con un filo negro y un filo azul. Sacamos los separadores, que ya no los vamos a utilizar. Está nuestra gorrita así. Ya están las orejitas. Ahora vamos a hacer un medio punto con lazada y vamos a hacer el nudito como cuando empezamos un tejido, como ya les dije hace un ratito. Ahí está. Y donde terminamos la última fila de color amarillo, vamos a hacer nuestro bordecito. La colita la tenemos acá para irla perdiendo. Subimos 1, vamos a hacer lazada, sacamos y ahí está nuestro punto con lazada. Así, medio punto con lazada, amigas. Vamos a pasar el borde de nuestra gorrita haciendo este punto y obviamente ya vamos perdiendo la colita ahí. La forma de unir el color es muy práctica, no se les va a zafar, no tengan miedo, amigas. Vamos a hacer el filito. Pongan atención, amigas, en la aletita de aquí, cómo vamos a darle la forma. Vamos acá, nuestro punto, y ya nos toca la parte de la orejita. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es esto. En la parte de acá adentro vamos a hacer el punto con lazada. Así. Así, no es complicado. Y ya va teniendo forma la orejita en la gorra. Acuérdense, amigas, que aquí eran 3 puntos, entonces por lo tanto, para que quede planito, tomen en cuenta eso también. Vamos dando forma con medio punto con lazada y nos va a quedar muy bonito.
Miren, como ya queda la orejita, ahora vamos a seguir este otro lado de la misma forma y hacemos la orejita igual. Ya está el borde de color negro con medio punto, haciendo medio punto con lazada. Miren como aquí yo le he dado forma al triángulo, que es la orejita del gorrito. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con color azul. Una vueltita, que sería ya la última para terminar nuestro gorrito, y luego ponerle el otro ojito, porque el uno yo ya me adelanté, para ya dar por terminada la gorrita y que ustedes vean cómo queda. Entonces vamos a hacer lo mismo y como les había indicado, amigas, vamos a hacer una vuelta igual de medio punto con lazada, como hicimos con el color negro, y vamos a subir un punto y sobre cada punto que ya tejimos hacemos la filita de color azul, que esta ya sería la última parte del gorrito, y luego pegamos los ojitos. Denle entonces vuelta al borde con este color para indicarles cómo hacer los ojitos de nuestro gorrito de Minion. Ya he terminado la hilera de color azul de medio punto con lazada. He rematado, la colita que me quedó la he perdido en medio de estos puntos. Ahora, yo me adelanté ya a hacer la trencita que va del un lado de la orejita de nuestro gorrito. Y ahora vamos a hacer la otra trencita, ¿sí? Y de la siguiente manera, amigas. Yo he cortado 1 metro de cada color. En este caso he cortado 1 metro de color azul, 1 de color gris, 1 de color negro y 2 de color blanco. Como es, esta lana es más delgadita, que estoy utilizando para que se haga más gruesita, he sacado 2 pedacitos de 1 metro. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos hasta acá, así, amigas. Y está doblado el metro de los hilos, y lo que voy a hacer es cortarle en la mitad, de manera que está 2 grupitos de 50 centímetros. Ahora vamos a doblarle hasta la mitad, así, de la siguiente manera. Ustedes van a mirar aquí el triángulo que hicimos de la orejita de nuestro gorro, y en medio de estos 2 puntos, o sea, de lado y lado, voy a ingresar aquí mi crochet y los hilos, mirando que esté bien cuadradito, bien bonito. Vamos a meter estos hilos acá con la ayuda del crochet, mirando que entren todos los hilos, o sea, no se puede quedar ningún hilo afuera. Listo, amigas, ¿sí ven? No quedó ningún hilo fuera. Y lo mismo vamos a hacer acá en este lado de aquí. Dejamos los 2 puntitos ahí y hacemos lo mismo. Vamos a jalar todo este grupito de hilos
para acá. Y listo. Miren, hemos atravesado los hilos. No queda nada acá. Y obviamente queremos que los hilos queden igual. De extremo a extremo. Que queden igualito. Y vamos a proceder a hacer la trencita. Para hacer la trenza no quiero que me tiemblen mucho, amigas, aquí, para que no se vea fruncido, sino lo más suave, lo más suelto posible. Y tomamos del lado de acá 6 hilitos, 3, 6, y del lado de acá también tomamos 6, 3 y 2, 5 y 6. Estos quedan en el medio. Vamos a hacer la trencita. No le van a jalar ni a templar, tiene que ser a lo que les dé la lana, porque si jalan esta parte de aquí va a quedar fruncido y no se va a ver bien. Vamos haciendo la trencita, que quede así bien bonito, que no se vea apretado ni nada, sino normal. Queda muy bonito, muy original ya cuando está terminado este gorrito. Vamos haciendo la trencita. Esto es bien fácil de hacer. Es una gorra divertida para los niños. Vamos a medir con la otra trencita para que las dos queden a la misma altura. Y veo que sí, como está a la misma altura, lo que voy a hacer aquí es un nudo. Con mucho cuidado de que todos los hilos vayan adentro, de que no se quede ningún hilo fuera del nudo. Todos los hilos tienen que estar acá adentro. Así. Ahí todo. Listo. Aquí está otro hilo que quiere quedarse. Listo. Vamos a jalar, apretarle un poquito. Y listo. Está la trencita. Verificamos que esté del mismo tamaño. Y vamos a cortar los hilitos a la misma altura de la otra trencita para que quede igualito. Entonces vemos que está a esta altura y ahí le vamos a cortar para que quede igualito, que quede bien parejito y se vea bien acabado. Listo. Ya está listo nuestro gorrito. Yo me adelanté a ponerle el ojito, pero les voy a indicar cómo se hace el otro y cómo se pega también. Vamos a hacer un aro mágico con la lana negra y vamos a subir 2 cadenas. Dentro de este aro mágico van a ir 8 puntos altos, incluyendo las 2 cadenitas, que sería nuestro primer punto. Están los 8 puntos y vamos a jalar
nuestra cadenita y vamos a cerrar con un punto deslizado aquí en el centro del primer punto, no en la primera cadenita. Recortamos y vamos a rematar. Tenemos el centro del ojito. Ahora con la lana blanca, como ya les expliqué anteriormente, nos toca hacer cambio de color y vamos a hacer el nudito que hacemos cuando iniciamos nuestro tejido. Es una manera más rápida y fácil de cambiar el color. Vamos a pasar por nuestra el espacio del punto y subimos 3 cadenas, 3, y ahí mismo vamos a hacer otro punto. Serían 2 puntos en este espacio. Asimismo, en el espacio siguiente hacemos 2 puntos y en los que siguen igual. Quiere decir que vamos a hacer 2 puntos en cada espacio. Si nosotros hicimos 8 puntos en el aro mágico, quiere decir que como vamos a hacer 2 puntos en cada espacio, esta vuelta va a tener 16 puntos. Ya están los 16 puntos y cerramos con punto deslizado. Ahora sí, aquí en la primera cadenita que tejimos en el primer punto. Miren, ahora vamos a hacer una fila siguiente de 2 puntos, 1, 2 puntos, 1. Subimos 3 cadenitas y seguido ahí mismo vamos a hacer un punto. Vamos alternando. Aquí nos toca 1, al lado nos toca 2. Luego 1, luego 2 hasta terminar la vuelta. Está terminada ya nuestra vuelta y en la primera cadenita vamos a cerrar con punto deslizado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar una cantidad de hilo suficiente para poder pegar el ojito. Rematamos para que no se nos zafe, no se nos deshile. Está el ojito. Acá me ha quedado la colita esta de lo que le cerré al aro mágico, pero esa simplemente le van dejando adentro cuando vayamos uniendo el ojito al gorrito. Ahora, ustedes ven que ya está pegado aquí un ojito. Vamos a saltarnos un espacio más o menos de un punto para pegarle el otro ojo, porque va a ser el espacio que me ayude a poner el filito de color gris, que van a ser los lentes del ojito, del muñequito. Entonces, calculémosle ahí. Miren que el ojo esté a la misma altura que le pegamos al otro. Tiene que estar a la misma altura
y con este espacio prudencial para lo que vamos a poner con el hilo de color gris. Así que con la ayuda de nuestra aguja lanera vamos a empezar a pegar el ojito. Va a quedar muy divertido este gorro. Luego de que terminemos de poner los lentes a los ojitos, le vamos a poner una pequeña sonrisa y un pequeño mechón. Vamos a unir de esta manera, amigas. Cuando le vayan uniendo, no van a fruncirle mucho a la puntada para que no se vea feo, sino tiene que quedar ahí a lo que dé el hilo. No le aprieten mucho. A lo que nos dé el hilo vamos haciendo la puntada. Le vamos dando forma en cada espacio de aquí, en la costillita. Ahí vamos pasando el hilo, vamos dándole la forma en todo el contorno del ojito, teniendo cuidado de que no les quede apretado, porque si la apretan no se va a notar bien terminado el trabajo, y se trata de que quede bien bonito. Miren, amigas, como ya va quedando, estamos uniéndolo al ojito. Terminen de hacer todo el contorno para luego hacerle los lentes. Ya están los ojitos. Y con una cantidad suficiente de hilo gris vamos a hacer los lentes. Vamos a hacer el contorno de los lentecitos de esta manera. Así, amigas, vamos a hacer puntada cadena. Y he cogido la cantidad necesaria para hacer los dos lentes. Aquí, miren bien, dentro del orificio del primer punto hacemos esto, pasamos, el hilo siempre tiene que estar por encima. Este es el punto cadena. Esto me enseñaron a mí en primer grado, o sea, cuando era muy chiquitita. Vamos a hacer el siguiente punto. Acuérdense, amigas, siempre van a pinchar la aguja aquí, no afuera, porque les queda feo. Aquí adentro, y sacamos el hilo y nos va quedando una cadenita. No le van a apretar mucho para que no quede fruncido, tiene que quedar a lo que les dé el hilo. Yo recuerdo en la escuela me pedían una tela que era de huequitos y nos pedían hilo lavable de todos los colores y me hacían bordar un montón de puntadas, un montón de todos los lados, al derecho, al revés, para abajo, para arriba, zigzag, y entre ellas me enseñaron esta puntada. Desgraciadamente ahora en los colegios, con lo que todo se va modernizando, todo va cambiando, ya a las manualidades no les dan mucho
de hecho, ya no le dan importancia. Yo no veo colegios o escuelas ahora donde sea como materia las manualidades. Yo cuando estaba en el colegio era una materia. Era opcional, pero era una materia. Y por eso es que yo, además de gustarme todo lo que es las manualidades, aprendí mucho porque esa era una materia opcional que nos daban, en las escuelas daban en todos los grados, de primero a sexto grado. Y en el colegio daban de primero hasta tercer curso, porque luego ya venía el diversificado, como lo llamábamos antes, y ya ahí escogía cada quien lo que quería seguir y ya no daban esa materia. Pero hasta tercer curso era una materia opcional. Ahora, bueno, en nuestra Constitución ecuatoriana ha cambiado, ya no es primer grado, ni segundo grado, ni primer curso, ni nada de eso. Ahora es, cuando ya estás en cuarto curso, es bachillerato. Primero de básica, segundo de básica. Nosotros conocíamos como primer grado, segundo grado y así. Entonces era distinto en nuestra época, pero estas cositas hermosas yo las aprendí y ahora las pongo en práctica. He terminado ya los ojitos con puntada cadena y me he adelantado en el ojito de acá a hacerle el relieve. Nosotros en el último punto, para rematar, lo único que hacemos es esto. Pasamos la aguja así y ya está. Ahora el sobrante de lana no lo vamos a recortar porque lo único que hicimos aquí es pasar el hilo, nada más. No recortamos, sino que sacamos la aguja para hacer el relieve. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En cada espacio que hemos nosotros bordado, vamos a hacer un medio punto con lazada, de esta forma. Así, en cada punto que hicimos, de ahí vamos a sacar un medio punto con lazada para que le dé el alto relieve de los lentes. Así, amigas, hay que tener un poquito de paciencia porque como está pegado esto bien cosidito, hay que hacerlo con cuidado. Ustedes me van a preguntar de pronto por qué no le tejí la cadena con crochet y lo hice con aguja. Y simplemente es porque al momento que uno se teje encima, es como que la puntada no le sale del mismo tamaño y se frunce mucho. Lo que en cambio al hacerle bordado con la aguja sale preciso. Sale preciso y la distancia entre cada puntada es igual. Y eso es lo que a mí me interesa para que quede bien. Ahora para tejerle el bordecito con medio punto hay que tener un poco de tino, un poquito de paciencia, y es por eso que yo también les aconsejo de que nunca le cosan tan apretado para que pueda haber la facilidad de tejer el bordecito y que quede con la apariencia de un alto relieve, de unos lentecitos que está puesto el muñeco. Miren, amigas, está aquí, ¿sí ven? Entonces yo solamente ahí debajo, tomando toda la puntada que hice, toda la cadenita, yo le hago el bordecito aquí abajo, así, y listo. Y le hago todo el contorno
del ojito de esta forma, amigas. Así. Toman la cadenita y hacen todo el borde de medio punto con lazada. He terminado ya el borde y lo único que hago es cerrarle con un punto deslizado. Con la ayuda de mi aguja lanera voy a hacer el remate. Es algo sencillo. Qué emoción, amigas. Ya está terminada prácticamente nuestra gorrita de Minion. Por la parte de adentro le paso la aguja y acá simplemente le hago un pequeño remate con el fin de que no se me zafe el bordecito. Remato. Voy a pasarle por acá un poquito para poderle recortar. Con eso queda bien asegurado y no se va a zafar. Listo. Está nuestro trabajito bien bonito. Pierdo siempre estos poquitos hilos. Le voy a perder por acá debajo. Aquí he tenido un hilito. Eso se pierde para que se vea bonito. Quede escondidito todo. Está listo. Ya están los ojitos puestos, los lentes. Ahora vamos a ponerle una pequeña sonrisa y vamos a ponerle también un pequeño mechoncito aquí. Con un poquito de hilo negro vamos a diseñarle la sonrisa. A nuestro gorrito de Minion. Vamos a hacerle la sonrisa a un ladito. Estaba viendo que este personaje tiene su sonrisa a un lado, así que le vamos a hacer igual, amigas, con puntada cadena. Vamos a hacerle la sonrisa al Minion de esta forma. Ahí vamos a hacerle otra puntadita. Y una última puntada, una última cadenita. Miren, está 3 cadenitas. Ahora voy a cerrarla aquí y me voy al medio. Y al jovencito le voy a poner la sonrisa. Voy a hacerle un poquito curva para que no quede muy serio el caballerito. Vamos a hacerle así, medio curva.
y así. Miren cómo quedó. Ahí está una media sonrisa. Y solamente vamos a cerrar acá para rematar. Le rematamos dos vueltitas y listo. Vamos a perderle un poquito por aquí. Para poder recortar el hilo. Y este poquito que nos quedó no se va a desperdiciar porque es el mechoncito que le vamos a poner. Listo. Nos ha quedado este poquito de lana y con esto le vamos a hacer el mechón. Nos vamos a ir a la coronilla y vamos a ubicarnos aquí. Pasamos la lana y vamos a hacerle unos 2 nuditos aquí. Dos nuditos bien apretaditos para que no se vayan no se nos vaya a zafar. Vamos a inclinarle y vamos a cortar así. Para que el mechoncito sea así, de bajada. Ahí está. Listo. Está ya terminada la gorrita de Minion. ¿Qué les parece, amigas? ¿Les gustó? ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que está muy fácil de hacer? Rápido y divertido este gorrito de los Minions. Yo en mi blog les voy a dejar unas imágenes con las tallas para que ustedes puedan tejer gorritos. Esta es una tallita para un bebé de 6 a 9 meses. Muy fácil de hacer, muy rápido y para el Día del Niño excelente. Les comento, amigas, en Quito ya estamos para salir de vacaciones. Faltan unas 2 semanas, 2-3 semanas y ya los muchachos están fuera. Si ustedes desean que sus hijas aprendan manualidades y tejidos conmigo durante estas vacaciones, se van a divertir, la van a pasar muy bien. Yo les voy a dejar el link de mi perfil de Facebook para que vean toda la información acerca de este curso vacacional que va a estar buenísimo. Empieza el 9 de julio y termina el 31 de agosto, amigas, así que aprovechen. Y bueno, pues amigas, si les gustó este video, denle dedito arriba. Activen su campanita y suscríbanse a mi canal para que sepan cuándo yo voy a subir un nuevo video. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias a todos los que se siguen uniendo a mi canal para aprender conmigo. Un abrazo fuertísimo a todos los niños del mundo y que Dios me los bendiga. Les reitero este saludo y nos vemos en nuestro próximo video. Bye.